sino que era mucho mayor, mucho mayor. Y esa persona se llama Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, precisamente quien se encuentra en la línea. Enrique, muy buenas tardes, bienvenido a Los Periodistas, le habla Álvaro Delgado y me acompaña Alejandro Páez Varela. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. Alejandro, a sus órdenes. Pues bueno, 8,000 millones, Enrique, como decía Rafael Moreno Valle, ¿era la deuda pública en ese entonces? Sí, pero por supuesto que no. Y en el tema de la deuda, en el caso de Puebla, y tengo que decirlo que también a nivel nacional, o sea, Puebla no es un caso aislado, sino es un modus operandi que se dio en muchos estados para endeudarse. Puebla no es más que una muestra de lo que pasó en forma sistémica. Y esta deuda de 8,000 a 40,000 millones de pesos se da porque la deuda se oculta a través de esquemas de fideicomisos. Y es muy sencillo porque pues las leyes de deuda pública, tanto del Estado de Puebla como de otras entidades, establecieron simplemente por definición que los proyectos de inversión no se deben considerar como deuda. Y esto es pues, interesante porque es como si de repente yo dijera, no, pues aunque mi acta de nacimiento diga Enrique Díaz Infante, Chapa, pues yo soy Oscar López. ¿Por qué eres Oscar López? Porque yo lo digo. O bien, voy, empeño, saco un carro y una casa y digo, no, eso no es deuda, eso se consideran, es mi proyecto para la prestación de mi propio servicio, ¿no? O sea, efectivamente, Alejandro. ¿Y qué es lo que pasa? Que deuda siempre será una obligación de pago en el tiempo. Pues sí. Entonces, si yo de repente les digo, Álvaro, Alejandro, me prestan 1,000 pesos para 2,000 pesos, a mí que me gusta el tenis, para comprar una raqueta y todo, sí, y de repente agarro y digo, oigan, eso no es deuda, a ver, que te prestamos para tu raqueta, ¿cómo que no es deuda? Yo les digo, no, a ver, no es deuda porque esto no fue con un banco, ustedes no son banco, y pues entonces si ustedes no son banco, entonces esto pues no pasó por la autorización del Congreso, y ustedes dicen, oye, ¿qué le pasa a este cuate Enrique? ¿Está loco o qué? Nosotros le dimos una lana y él nos debe esa lana, y entonces de repente la ley de deuda pública de Puebla, es el artículo 6, creo, el que dice proyectos de inversión, aunque se pagan en el tiempo, pues no es deuda. ¿Y cómo funcionó todo este esquema de endeudamiento? Fue a través de proyectos, el proyecto de construcción del Museo Barroco, claro, del Centro de Servicios Integrales, y yo ahorita no me acuerdo cuál era otro de los grandes proyectos que la planta Audi, ¿no? La ciudad modelo Audi. Sí. Ciudad modelo. Exactamente. Bueno, esto lo que se hizo fue se armaron contratos de prestación de servicio. Entonces, las empresas constructoras llegaban y contrataban con algún banco, que sea, no quisiera decir nombres, no sé cuál sea sido, sospecho cuáles fueron, pero con un banco un crédito. Y entonces decían, bueno, pues el constructor es el deudor. Pero entonces el constructor construía planta Audi, construía el Museo Barroco, Centro de Servicios Integrales, y luego se establecía un contrato sea de arrendamiento, de prestación de servicios, para que en el tiempo, por la operación y por el mantenimiento, se fuera incluyendo ahí el pago de ese adeudo. Entonces, ahorita los poblanos, pues por supuesto que están muy endeudados, más de lo que está aprobado por el Congreso, porque esto pues nunca fue aprobado. Claro, nunca pasó por Congreso. No, porque no era deuda, no, por definición no fue deuda. Claro, yo me acuerdo que Moreno Valle reportaba, a ver si estoy bien, creo que incluso estoy citando tus propias cifras, 8,400 millones de pesos en deuda, ¿no? Eso es lo que él reconocía. La Auditoría Superior de la Federación reportaba 24,000 millones. 24,000, sí.
de los cuales, no de los cuales, y además otros 22,000 millones de los proyectos para la prestación de servicios, es decir, de lo que vienes hablando, estos contratos que no reconoce nadie, pero ahí se aparece un personaje maravilloso en toda esta historia y en la historia de la deuda de reciente de los estados. Es Pedro Aspe Armella. Protego Evercore, que el propietario era Pedro Aspe Armella, creo que ya perdió su participación, aunque creo sin otros, ahí con Fernando Portela, ya él se acaba de incorporar, creo que mientras sea funcionario público creo que no fue parte de estos esquemas, supongo, esperaría, pero es la empresa que sí hizo toda esta ingeniería financiera de endeudamiento, y a través de estos fideicomisos y proyectos PPS, y los contratos PPS, que es la fuente de pago en el tiempo a las constructoras. Entonces, ellos ya tienen un derecho de cobro y está garantizado con un fideicomiso de garantía a donde se va, en el caso de Puebla, y creo que en todos los casos, el impuesto sobre nómina, que es el 2% de los trabajadores se les retiene y se paga de ese impuesto. Bueno, pues se va a este fideicomiso y con eso se garantiza el pago. En su momento la gente de Puebla dijo no se ha utilizado para hacer el pago correspondiente. Bueno, demos el beneficio de la duda, entonces simplemente está funcionando como garantía ahorita, pero son fideicomisos de garantía y fuente de pago. Claro. Entonces, se pueden utilizar para pagar. Estamos hablando con Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, quien nos está hablando de cómo efectivamente en la administración del difunto Rafael Moreno Valle se acumuló una deuda que no era de 8,000 millones de pesos como él decía, sino una deuda espectacular que ha llegado a los 44,000 millones de pesos, según lo dio a conocer hoy el nuevo gobernador Miguel Barbosa. Yo le pregunto, don Enrique, ¿es correcto que el nuevo gobierno inicie una auditoría a esa deuda y en todo caso, qué es lo que se prevé que encontrará? Yo creo que siempre va a ser sano en cualquier encargo, en cualquier encomienda, que como persona física o en este caso algún funcionario, quien sea, que reciba en la vida, pues que hagas un balance de que una auditoría y que estoy recibiendo, ¿no? Un corte de caja, digamos. Un corte de caja, oigan, esto es lo que me entregan y a partir de aquí yo empiezo. Entonces, yo lo veo muy sano, muy correcto. Ahora, ¿qué puede aparecer en esta auditoría? Pues lo que van a aparecer es fideicomisos. Seguramente los bancos van a argumentar secreto fiduciario, tendrá que haber quizás litigios o si bien órdenes eventualmente de una autoridad competente, pensaría la Comisión Nacional Bancaria o algo, pues pueden abrir este secreto fiduciario y revelar cuáles son el monto del patrimonio de estos fideicomisos y cuáles y si ya se están utilizando o no, o simplemente para pagar estos contratos de prestación de servicios, o si todavía no se están utilizando para todas esas efectos y simplemente están funcionando como garantía. Entonces, pues saber cuál es el monto real de la deuda, y entonces aquella que el Congreso ha aprobado, más toda esta que existe con las constructoras, claro, de estos proyectos, pues registrarla y ver si ya se están utilizando los recursos de los pobres. Bueno, pues es que sea directamente a través del fideicomiso o sea directamente con recursos del erario se están pagando. O sea que lo que se tiene que hacer es simplemente revelar la deuda íntegramente para poder administrarla y decidir qué se va a hacer independientemente de las responsabilidades que se deberían de fincar por este endeudamiento. Efectivamente. Sí, es lo que se tendría que hacer, así de exacto. Claro. Sí. Pues te agradecemos mucho que hayas estado este día con nosotros, Enrique. Gracias por estar aquí en Los Periodistas. Es un tema que da para mucho. Deberíamos conversarlo más seguido porque de verdad fueron años de desorden en la deuda de los estados, de desorden completo. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros aquí. Y nada más para terminar, sí. Álvaro, Alejandro. Pues a ver, aquí sí da para mucho y lo que tenemos que empezar es revisar todas las leyes de deuda pública de las 32 entidades de la Federación, ver en qué leyes se establece en el artículo 5º, 6º generalmente qué proyecto de inversión no se considera deuda. Así fue
la piedra angular de todo este esquema, y hay muchos estados, no recordar que Nuevo León está en este caso, Quintana Roo está en este caso, y muchos otros, y por ahí podríamos empezar a cuantificar el monto de la deuda, si no, no vamos a poder administrarlo. Y entonces, cuando decimos que el monto de la deuda como país es de 45% del PIB, bueno, pues si la deuda estatal, ¿cuánto es? No, pues según ante Hacienda, la registrada es de 3 puntos porcentuales, entonces el total estamos hablando de 48, 49 puntos porcentuales. Así es. No, sumemos la deuda junta. Es impresionante. Muchísimas gracias, Enrique Díaz Infante, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.